Hola, bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Este es un programa interesante e importante. Hablaremos de Guatemala con Guadalupe González, una de las especialistas mexicanas en ese país, o más bien en Centroamérica, y una de las pocas personas que ha seguido paso a paso la crisis que azota Guatemala. Es una crisis sui generis, una crisis muy particular, es una crisis que ha visto a cientos de miles, si no millones de guatemaltecos salir sábado a sábado sin más estandarte que la bandera de su país para demandar el fin de la impunidad, para demandar el fin de la corruptela. Es una crisis que ya vio la renuncia de una vicepresidente, ya vio la renuncia de funcionarios menores y cada vez se va incrementando más al grado de que ahora también se escuchan peticiones y demandas por la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Guadalupe, gracias por estar aquí. ¿Cuál sería el resumen de la crisis, la base de esa crisis, de este problema que enfrenta Guatemala? Bueno, tenemos por un lado la ausencia de controles contra la corrupción de una manera que sean efectivos en la administración pública, pero a la base de esto tiene que ver el sistema de gobierno. O sea que hay una relación entre apertura política, o sea, participación democrática, apertura a la participación ciudadana, que se combina con una crisis del modelo. En este momento lo que estamos viendo es un cambio muy importante de actitud de la sociedad guatemalteca frente a la administración pública. O sea, antes se daba por hecho que con que hubiera cambio electoral y se asegurara una transición pacífica electoral, pues ya se estaba entrando en un rumbo nuevo. Y en ese momento, esta situación que está sacando a la gente a la calle y que ha hecho que empresarios, académicos, universitarios, gente del sector judicial, gente del sector del sector legislativo estén saliendo a la calle, sea o en el Twitter o a través de pronunciamientos o de acciones incluso jurídicas, tiene que ver con la necesidad de que ya cambie la actitud del administrador público, o sea, que cambie el gobernante la forma en que está administrando. Y la crisis se ha centrado en el tema de la impunidad ante el hecho de que una comisión internacional de Naciones Unidas, creada con el consentimiento del gobierno de Guatemala, que ha generado reportes sobre en dónde están los lugares donde están los principales hitos o espacios de corrupción. O sea, ya vimos cómo esta comisión en coordinación con el Poder Judicial determinó que era importante que se resolviera el tema de la corrupción en aduanas. También ahora han salido noticias en relación al sector energético. Ya se involucró a la ex vicepresidenta en corrupción que tenía que ver incluso con explotación de minas, con extorsión. Ya salió afectado el yerno del vicepresidente y pues muchos personajes muy importantes de cara al proceso político que viene en Guatemala, estamos hablando del proceso electoral. Ahora, vamos a ver, estamos hablando de aduanas, fraudes en aduanas, estamos hablando de fraudes en el sistema de salud, estamos hablando de fraudes en el sistema político, en los partidos políticos, o de recaudación ilegal de fondos, lavado de dinero, si recuerdo bien. Estamos hablando de una crisis casi sistémica en alguna medida. Y estamos hablando, curiosamente, paralelamente de una sociedad que sale sin más bandera que la de Guatemala, ¿sí? Esa es la parte interesante. O sea, estamos hablando de que de un país en donde la demanda de la sociedad era el cese de la represión, era la apertura democrática. Ahora el cambio es respecto a cómo funciona el gobierno y cómo la sociedad se siente o no, bien o no tratada de parte de ese gobierno. Y un cansancio que ha hecho que se unifique la idea de la bandera nacional con el tema de la limpieza contra la corrupción. Y estos informes, estos estudios que se han estado haciendo por parte de la Comisión Internacional en colaboración con autoridades guatemaltecas, han dado a conocer lo que durante 5 años se investigó. La novedad es que no estamos hablando de un documento, sino que están presentando ante la autoridad de la justicia los
grabaciones, los documentos, las pruebas, y esto está siendo expuesto en juicios públicos que están siendo televisados y donde la gente está teniendo un acceso abierto. Entonces esto ha hecho que ya no sea el tema el de tal partido es el bueno, tal partido es el malo, tal líder ciudadano es el bueno, tal... No, el tema es cómo está funcionando el gobierno, qué fallas tiene, por todos lados se han encontrado hoyos de corrupción que involucran no a un partido, sino a funcionarios públicos de todo el espectro más importante y que ahora tocan justo en esta semana el tema del financiamiento de partidos. ¿Por qué se vuelve importante? Pues porque precisamente en las elecciones se va a definir quiénes van a ser las autoridades que administren el próximo gobierno. Entonces, estas expresiones públicas de descontento empezaron hace meses, pero ahora ya se están juntando con el proceso político. Entonces, lo que vamos a estar analizando es que se están cayendo incluso candidatos electorales. O sea, estas investigaciones están develando financiamientos ilícitos y contubernios en las campañas electorales y pues están llevando a que incluso el panorama de las elecciones en Guatemala varíe respecto incluso a cuáles van a ser los candidatos. Pueden surgir nuevos candidatos o puede haber muchas cosas. Es una situación muy delicada porque mientras la sociedad no quiere que se caiga el gobierno, sí quiere que cambien los funcionarios, pero hay muy poco tiempo de aquí al próximo proceso electoral. Entonces es un balance muy delicado porque tampoco se quiere volver a la guerra civil. Claro. Ahora, la pregunta sería si las instituciones guatemaltecas son tan fuertes como para resistir esto, o bien la CICIG y la voluntad de la sociedad y la combinación internacional los pueden apuntalar de manera suficiente. Pues las marchas, la participación de la gente en las marchas lo que dice es que quiere que acabe la impunidad en todos lados. O sea, que se acabe, que no tengan que pagar para recibir una vacuna, que no tengan que pagar para que vaya el doctor que tiene financiamiento del Ministerio de Salud, que no haya financiamiento ilegal, pero lo que sí es un hecho es que hay un gobierno débil. O sea, es un gobierno que ha estado en permanente transformación desde que terminó la guerra, prácticamente durante 2 décadas, y lo que se siente es que la gente quiere instituciones que sí funcionen. O sea, hay un tema de instituciones ahí de por medio. O sea, ¿qué tanto funcionan? Y el principal aliado de la Comisión Internacional de Naciones Unidas es el Poder Judicial. O sea, todo esto se está llevando directamente a juicio. O sea, ya no estamos hablando de que son informes y que alguien va a hacer una averiguación previa. No, estamos hablando de que en la misma semana que se presenta el informe están las órdenes de captura y hay funcionarios presos. Esto está pasando muy rápidamente, pero eso es lo que varía respecto a la situación. Entonces, la expectativa de la gente es que se llegue a las próximas elecciones para que sí se instaure otro tipo de gobierno. ¿De gobierno o de gobernantes? De los dos, porque quieren un gobierno, o sea, no es nada más el tema de la persona, es que el gobierno funcione. O sea, ahora estamos viendo una demanda para que sí haya gobierno y un gobierno que sí funcione, pero que no sea corrupto. Sea responsable. Gobierno responsable, que no sea corrupto. O sea, lo de la corrupción tiene muy molesta a la gente, porque además hay una pobreza muy grande en Guatemala y hay una creciente violencia. Entonces, la sociedad percibe que hay una relación directa entre el descuido y la desprotección por parte de las autoridades de gobierno a los temas que más importan, como son alimentación, salud, vivienda, reacciones incluso ante desastres naturales. Es una zona de muchas lluvias. O sea, recordemos que Guatemala está muy cerca de la zona incluso de huracanes. Hay volcanes, o sea, no se percibe que en este mes va a haber algo, pero hay una sensación de precariedad social y de instituciones, y por otro lado la sensación de que mientras el gobierno aumentó impuestos, estos dineros, en vez de irse a reforzar y a mejorar la gestión pública, pues se han ido a la bolsa de la corrupción. Entonces hay pedido de cambio de gobierno y cambio de actitud de los gobernantes y del administrador. Ahora, esto
Y antes, dentro de un minuto vamos a terminar, así que te voy a rogar que la respuesta sea breve, si puedes. No, si es posible. ¿Cómo se llama? ¿En qué medida el hecho de que Guatemala haya atravesado por una guerra civil tan sangrienta como la que atravesó ha influido en esta situación actual? Yo creo que mucho. O sea, precisamente el hecho de que la gente esté saliendo a la calle con solo la bandera y que salgan y se queden en la plaza durante varias horas, nos habla de una civilidad muy importante y de un deseo grande de la población guatemalteca de no regresar a una guerra. Ahora, porque estamos hablando de un movimiento que en realidad sin ningún partido político ha podido explotar, valga la expresión. Así es, incluso se sabe de la presencia de los líderes políticos y de los líderes religiosos, líderes académicos, de todos los colores, digamos, que llegan sin bandera. O sea, hay un pacto claro, social, público, incluso en redes, de no abanderar a ningún partido. Es una cuestión ciudadana de familias incluso, o sea, llegan las familias completas, están en las plazas, no solo de la capital, y regresan a sus casas. O sea, incluso no hay grito. O sea, hay presencia y no hay grito, pero eso no quiere decir que no haya mensaje. No se vaya, por favor. Volvemos en un minuto con más información sobre este tema tan apasionante. Gracias por seguir con nosotros. Guatemala es un país de alrededor de 12 millones de habitantes y también alrededor de 50% indígena. Pero este movimiento que sacude Guatemala, este movimiento social, va mucho más allá de lo indígena y lo ladino, como le dicen ahí a los mestizos y a los blancos. Cruza prácticamente capas sociales y etnias. Así es, yo creo que tienes una muy buena percepción de lo que está sucediendo. Precisamente lo que también llama la atención es que esa división histórica entre indígenas, sobre todo maya, en Guatemala, que es el pueblo originario dominante, contra los de la ciudad, no se está viendo en este momento. O sea, igual en las zonas indígenas está habiendo presencia. ¿Por qué? Porque además es en las zonas indígenas donde sigue habiendo la mayor presencia de precariedad y de ausencia de servicios, ausencia de gobierno. Entonces, de parte del nivel central. Y ahí hay la misma indignación. Las expresiones sociales se han hecho sentir tanto de los líderes comunitarios indígenas como de la población indígena también en las ciudades principales del interior de Guatemala. Ahora, sin distinción. Ahora, ¿cómo se llama? Durante la guerra civil, o la llamada guerra civil que dividió el país, una gran parte de los rebeldes eran indígenas y al margen de ellos fue el grupo que recibió los principales golpes, violaciones de derechos humanos y algunas cosas de una crueldad inaudita. Sin embargo, ahora están de alguna forma integrados. Bueno, integrados en esta paz o sistema de paz que se construye con el Acuerdo de Paz de Guatemala, pero lo que está hablando de la CICIG es precisamente de que las inequidades y la corrupción están generando una especie de bomba de tiempo que ha hecho que no haya desarrollo, porque por otro lado sí ha habido inversión en Guatemala, o sea, sí hay sectores que han crecido, sí ha avanzado la integración centroamericana, hay rubros donde incluso hay mejores servicios, pero son insuficientes. Y ahí es donde entra de lo que sí se ha avanzado, pues la queja es que se está yendo a la corrupción. Y ahí viene el tema de los contratos, que es lo que precisamente en este momento está siendo muy criticado. Pero el tema de fondo sigue siendo la inequidad, la desigualdad, con la diferencia de que ahora quienes también se quejan son los empresarios y las instituciones formales. O sea, estas eran muchas demandas que antes había de las zonas indígenas, de las poblaciones más empobrecidas, y ahora estamos hablando de que son las mismas quejas y es una sola voz en el mismo sentido. O sea, cuando tú tienes a los líderes indígenas dando el mismo mensaje anticorrupción que las cámaras empresariales, creo que sí estamos ante una condición muy diferente. ¿Cuál es la situación del presidente Pérez Molina en ese marco? Bueno, aquí el tema es que el gabinete presidencial, que se veía como una transición como parte de la transición democrática y periodo, incluso muchos decían, de consolidación,
un militar que había estado en la guerra, que había sido parte de los militares en la negociación de la paz, está siendo muy golpeado. ¿Por qué? Porque precisamente el diagnóstico que ha hecho la CICIG involucra a una muy buena parte de los funcionarios que él nombró como ministros, incluso a familiares de él, como fue el caso de su yerno en estos días. Ahora, si hay por lo menos una parte de los grupos que participan en las protestas ha llamado incluso por su renuncia. El tema es que no, es difícil incluso decir una parte, o sea, el asunto está en las redes sociales, o sea, lo que en sí las marchas no son marchas o los mitines, o sea, la presencia de la gente en la calle no está haciendo con pancartas, pero la voz y el correvoz, los analistas políticos, los pronunciamientos de los sectores organizados sí están yendo en ese sentido. Sin embargo, hay muchos que piensan que lo mejor es asegurar que aguante lo más que se puede este gobierno hasta las elecciones y mejor apostarle a un nuevo gobierno. Pero, por ejemplo, la CICIG en su reporte del jueves hizo señalamientos sobre el financiamiento de partidos y su primera consecuencia fue literalmente la cancelación, para no decirlo de otra manera, de un candidato a la vicepresidencia de un partido que además es de líder, se llama el partido, que de alguna manera parecía estar entre los primeros lugares en las encuestas de preferencia. Así es, y el informe ya tocó el tema de la corrupción y el financiamiento ilícito de ese partido. Y no estamos pensando que este va a ser el último informe de la CICIG. O sea, lo que está sucediendo es que el informe de la comisión de su trabajo de 5 años lo están sacando por partes. O sea, apenas se anunció que afecta a pero seguramente no va a ser el único partido, porque ni el único partido ni el único candidato, porque el informe de la CICIG toca muchos aspectos del financiamiento ilícito de partidos. Incluso habla de las presiones a candidatos, habla de cómo se favorece a través de ciertos medios de comunicación a tales o cuales candidatos. Entonces, creo que el efecto va a ser muy importante en el proceso electoral, porque además o sea, por ser de las Naciones Unidas, esta comisión está sentando una especie de nuevo modelo de observación de los compromisos internacionales en materia de corrupción y de impunidad. Porque estamos viendo de que ya no solo es derechos humanos, impunidad en derechos humanos, como había pasado con el juicio a Ríos Montt, el anterior, y el tema de genocidio, de brutalidad contra los opositores, ¿no? Sino que ahora estamos viendo que el enfoque de observación y de observación con resultados, que tiene que ver con órdenes de aprehensión y juicios específicos, es decir, verificación y acción, con participación de la autoridad local, empieza a ser como un nuevo modelo en la zona. Ahora, esto, obviamente, quien llegue a gobernar Guatemala va a llegar con esta nueva medida. Ahora, pero háblame de la CICIG. ¿Quién integra la CICIG? ¿Quién le da bueno, el mandato se lo da obviamente Naciones Unidas junto con la aquiescencia o con el permiso de Guatemala, sí. Pero dentro de Guatemala, es decir, ¿en qué medida es la debilidad de las propias instituciones guatemaltecas las que ayudan a la CICIG o en qué medida es la fortaleza de las instituciones guatemaltecas las que ayudan a la CICIG? Esa es otra pregunta bien importante. En realidad es producto del fortalecimiento de las instituciones, porque estamos hablando de que la CICIG no está llegando a aplicar leyes de otros países, sino lo que está diciendo es: soy un ente formado a petición del gobierno de Guatemala, de expertos, que nos pusimos a apoyar y a averiguar cómo podía yo apoyar tu plan de gobierno, del gobierno de Guatemala, y como resultado de esto estoy encontrando estas condiciones y te doy estas sugerencias. O sea, tú me pediste que hiciera un diagnóstico sobre la impunidad y su relación con los partidos políticos, pues mira, aquí está el informe. Esto es lo que yo investigué y esto es lo que yo encontré. Entonces, es resultado del fortalecimiento, incluso podemos decir del fortalecimiento democrático de Guatemala. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que incluso no estén habiendo marchas y estemos viendo este tipo de situaciones que en otros lados generan confrontaciones en la calle, y estamos viendo que las manifestaciones son pacíficas, que el Poder Judicial le da instrucción al presidente de que no saque las fuerzas de represión, y efectivamente no ha habido violencia, por ejemplo,
en la calle, como hemos estado viendo en otros países. Ahora, ¿el ejemplo de Guatemala tiene seguidores ahora? Pues creo que empieza a haber observadores, pero el modelo de observación y de análisis a pedido gubernamental del tema de corrupción probablemente empiece a ser retomado para otros países. Probablemente, es decir, porque es en el marco de Naciones Unidas. Claro, pero aún así, ¿no? Aún así va a ser muy difícil, sería muy difícil para muchos países aceptar ese tipo de observación, para decirle de alguna manera. Pero no quiere decir que el modelo no se utilice para generar parámetros. No es la primera vez que los organismos internacionales, la ONU, la OEA, utilizan este tipo de experiencias para generar pautas de cómo podrían ser los acuerdos o los modelos de trabajo de Naciones Unidas y de la propia administración pública. ¿Por qué no suponer que de pronto de aquí salen documentos y necesariamente estos documentos tienen que ser analizados? Este reporte de la CICIG tiene que ser analizado en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza en septiembre. Y viene a ser bien interesante porque se van a discutir los acuerdos de a dónde van a ir los dineros para el desarrollo y las metas del milenio para la próxima década, para el próximo periodo. Entonces, pues yo sí me puedo imaginar que algunos van a querer decir, bueno, pues esos son los parámetros respecto a impunidad. Pero, por ejemplo, estábamos viendo el jueves de esta semana que, por ejemplo, en El Salvador ya hay resistencia a una cosa tipo CICIG, si es que se llegara a plantear. Y muy interesante porque el argumento es, no necesitamos una CICIG porque el gobierno de El Salvador tiene capacidad para resolver los problemas de impunidad. O sea, ahí se está alegando la fortaleza de las instituciones salvadoreñas como un argumento en favor de que no sea un ente externo. Pero no hay un rechazo a la idea de que hay que entrar al tema de la impunidad. Recordemos que en El Salvador también, o sea, hubo un cambio de partido hace no tantos años en el gobierno. Y también hay críticas respecto a las corrupciones locales. En Honduras también hay un problema bueno, no problema, ya hay también una reacción creciente contra la impunidad y la corruptela. Y ya ha habido también expresiones públicas muy parecidas a las de Guatemala. La gente ha empezado a salir a la calle por el tema de impunidad. Bueno, no es el único país. O sea, estamos viendo que en propio Grecia, hace unos años, veíamos cómo salía la gente a la calle con el tema de la corrupción. Recordemos que ese es el origen de este gobierno y cómo incluso hubo marchas de jóvenes sobre el tema del futuro. Me acuerdo que les decían las marchas del no futuro. O sea, aquellas marchas diciendo, bueno, ¿a dónde va el país y qué país me va a tocar? Como que estamos entrando a una nueva agenda social. Una nueva era, ¿no? Una nueva era. Esa nueva era política, esa nueva agenda la vamos a tener que examinar en otro programa. Guadalupe González, muchísimas gracias. Y a usted, gracias. Los dejamos con la reflexión y hasta la próxima en la siguiente edición de este Foro de Análisis Global de Excelsior. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.